En este momento la Defensoría del Pueblo está también supervisando la ejecución de este presupuesto, porque si ya la presidenta, inclusive el viernes próximo pasado, ha asegurado que va a llevar una partida presupuestaria muy alta para la zona de Piura, pues la Defensoría del Pueblo estará al tanto de cómo se va utilizando este presupuesto adicional por parte de los gobiernos regionales y locales. Está ahora en la línea telefónica con nosotros la Junta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, la señora Eugenia Fernández Segarra. ¿Cómo está, Eugenia? Muy buenos días, bienvenida a Exitosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Exitosa. Bien, tenemos acá un tema que tiene que ver con el aspecto de la salud de las personas que están enfrentando las lluvias en el norte del país, sobre todo en la zona de Piura. Y aquí también hemos sido muy enfáticos en preguntar constantemente qué es lo que están haciendo los agentes de salud respecto a temas muy puntuales como, por ejemplo, el cuidado del consumo del agua, de alimentos que tengan además cierto cuidado en la limpieza, ¿no? Pero también estábamos hablando sobre el control de las plagas que se presentan en zonas que son inundadas por las lluvias y por el desborde de ríos, porque esto está generando, ¿no?, con la mezcla del clima, que, por ejemplo, el caso o los casos de dengue sean mayores. Entiendo que en Piura, por ejemplo, hay hasta este momento 7.861 personas afectadas y que el personal de salud o es mínimo o es prácticamente inexistente en la zona para poder atender estos casos. ¿Qué es lo que ha detectado, Eugenia, la Defensoría del Pueblo al respecto? Bueno, no solamente que hay 7.861 casos al 4 de abril, que esa es la última estadística que se tenía, sino que al 5 de abril, o sea, un día después, los casos subieron en 547. Y esto es sumamente preocupante. Primero, porque las autoridades del Ministerio de Salud, en coordinación o articulación con los gobiernos regionales, es decir, la Dirección Regional de Salud de Piura debiera estar actuando en territorio. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo no solamente hemos cursado un oficio a la ministra de Salud, sino también a la directora regional de Salud para que puedan realizar las visitas al domicilio, porque se trata de hacer prevención y promoción de la salud en base al cuidado efectivamente y vigilancia que se tiene que dar. Se llama vigilancia entomológica. ¿Qué quiere decir esto? Que es la mejor manera de establecer algún control para el Aedes aegypti, este mosquito que trae como consecuencia el dengue. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar larvas, huevos y también, por supuesto, su estado adulto. Pero esto la población lo tiene que aprender y para eso está en las autoridades de salud. Cuando uno habla de prevención y promoción de la salud, significa que está trabajando de la mano con la comunidad, es decir, está educando a la comunidad, a la población en este momento damnificada y afectada por este fenómeno y lamentablemente el impacto que ha tenido las lluvias copiosas y otros, ¿no es cierto?, a que aprendan a desechar, por ejemplo, algunos cubículos o algún material que puede servir tranquilamente de lugares donde estos insectos pongan sus huevos y luego, por supuesto, se sigan reproduciendo. Eso es por un lado, porque la fumigación es una estrategia, pero claro, no basta con fumigar. Las personas tenemos que saber, por ejemplo, cómo evitar crear ambientes o condiciones para la proliferación o crecimiento del insecto. Eugenia, permítame decirte lo siguiente, porque esto no es la primera vez. Esto no es la primera vez que sucede. Creo que la población de las zonas afectadas a causa de los fenómenos climatológicos, el norte ya se ha visto afectado por diferentes fenómenos del Niño, ¿no? Ya lo tienen claro. O sea, las campañas son sistemáticas, son sostenidas y son por años, pero ahora estamos enfrentando un nuevo contexto en el cual hay lluvias mucho más intensas, inundaciones constantes que no se pueden resolver lo más rápido posible. Pero lo que yo no entiendo es cómo esto no genera ya una reacción rápida de la autoridad para automáticamente elaborar una campaña, ¿no?, que te lleve no solamente a, por ejemplo, empezar a fumigar casas, sino empezar a recordarle a la gente lo que tiene que hacer si es que ya lo ha olvidado, ¿no? Eso es prevención y promoción de la salud, Jesús. Lo que tú estás precisando con tanta claridad significa
cómo puede la comunidad, ¿no es cierto?, interactuando con las autoridades sanitarias, llevar a cabo esta campaña que es necesaria. Pero además, quiero comentar algo que lamentablemente agrava la situación de las personas que viven en Piura en estas circunstancias. La leptospirosis, que es una enfermedad, también ha subido, hay un incremento de 30 casos en una semana. Y en comparación del año pasado, hay 40% más de casos de leptospirosis. Mucha gente se preguntará qué es la leptospirosis. Es una enfermedad que se contrae a través de la orina de algunos animales. Por ejemplo, las ratas, los ratones, los chanchos, ¿no es cierto?, orinan en estas aguas que ya de por sí son altamente contaminadas, y si una persona tiene alguna herida, puede penetrar por ahí, lamentablemente, la infección y por supuesto contraer esta enfermedad que se llama leptospirosis. Claro. Apenas suceda eso, tienen que ir a los establecimientos de salud. Pero como tú has dicho, Jesús, no estamos en una época común o corriente de temporada de lluvias. Estamos frente a una emergencia sanitaria y frente, por supuesto, al marco de un evento que por su gran magnitud, Piura, Lambayeque y Tumbes han sido declaradas en nivel 5. ¿Qué significa eso? Que las autoridades nacionales y las regionales y locales tienen que trabajar constantemente de la mano, es decir, coordinando y por supuesto otorgándoles el presupuesto correspondiente. Nosotros hemos llevado a cabo una reunión aquí en Lima con el Ministerio de Salud y se nos ha informado que, por ejemplo, los gobiernos regionales de Piura, Lambayeque y Tumbes han recibido una partida específica para el brote de dengue, porque se declaró en emergencia a 59 distritos a nivel nacional. Entonces, en este momento la Defensoría del Pueblo está también supervisando la ejecución de este presupuesto, porque si ya la presidenta, inclusive el viernes próximo pasado, ha asegurado que va a llevar una partida presupuestaria muy alta para la zona de Piura, pues la Defensoría del Pueblo estará al tanto de cómo se va utilizando este presupuesto adicional por parte de los gobiernos regionales y locales. Entonces, sí es cierto, el dengue no es una enfermedad que sea propia de este evento catastrófico. Siempre lo tenemos, pero en las actuales condiciones preocupa muchísimo. Preocupa más porque yo estoy mirando las cifras y si hay 7.861 infectados hasta el 4 de abril y al día siguiente suman 547 casos, aquí hay un avance exponencial que tendría que ser controlado lo más rápido posible. Así es, Jesús, pero además quiero, para las personas que nos escuchan, ponerlas al tanto, ¿no es cierto? También queremos llamar la atención que no se descuide la vacunación contra el COVID. Estamos todavía en una especie de endemia, se contagia todavía el COVID, y mira, viendo las estadísticas, damos cuenta que el 23.26% han sido vacunados con la cuarta dosis en Piura, pero con la bivalente solo el 5.36% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que la Defensoría del Pueblo alerta que no se puede dejar de seguir vacunando a pesar de las circunstancias en que se encuentra Piura, Tumbes y Lambayeque. Pero adicional a eso, nos preocupan los establecimientos de salud en Piura, y esto ha sido parte de lo que ya se informó a la ministra de Salud. ¿Por qué? Porque al 9 de abril del 2023 se reportaban 7 establecimientos destruidos. 7. En comparación del miércoles 5 de abril, que solo se reportaban 4. Al 9 de abril se reportaron 110 establecimientos de salud afectados. El día 5 de abril solo habían 76. Y hoy día tenemos 9 establecimientos de salud inhabitables. ¿Qué es lo que la Defensoría del Pueblo ha recomendado al respecto? Pues bien, se tienen que realizar visitas itinerantes. Esa campaña que tú mencionaste con bastante propiedad se tiene que realizar, pero eso es casa por casa, y organizarse además con la sociedad, con la comunidad, porque solo las autoridades de salud no van a poder de verdad con este tipo de actividades, pero sí consideramos que se tienen que hacer atenciones extramurales. ¿Qué quiere decir? Que
es el personal de salud quien debe atender a las personas, porque ya sabemos que lamentablemente muchas de ellas están confinadas en los lugares como albergues o en otros donde se han puesto a buen resguardo por la cantidad de agua que hay, que es agua altamente contaminada. Bien. Eso es lo que yo les puedo comentar desde la Defensoría del Pueblo, Jesús, y no sé si hay alguna otra preocupación, por supuesto hay muchas más, No, pero de repente con respecto a salud. Preocupados estamos constantemente por lo que está pasando en el norte. Esto es un tema que también tendremos que empezar a manejar y sobre todo incidir en las autoridades de salud para que se atienda rápidamente. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias a usted, muy amable. Muy amable. Hasta Eugenia luego. Fernández Segarra, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, estuvo con nosotros.